Buenos días, felices fiestas de San Bernabé. Voy a presentaros a Fernando Gil Torner, que es un hombre muy conocido en la ciudad de Logroño, tanto por ser profesor en la Laboral durante mucho tiempo, como por ser el director, creador del Teatro Pobre La Laboral, que ha sido el origen de algunos de nuestros grandes actores o personas de teatro, como Bernardo Sánchez o Javier Cámara. Fernando está aquí porque un día en el Archivo Histórico Municipal pues nos dimos cuenta de que estudiando el protocolo barroco, ¿en qué iba a hacer Fernando si es un profesor que se ha dedicado a la literatura, pero que estudió ciencias políticas en su día? Pues lo mejor, entre la conjunción entre ciencia política y el mundo del teatro, era el protocolo barroco del Ayuntamiento de Logroño en cuantas ceremonias tuvo que organizar. Y estas que eran pues los funerales del rey, la proclamación del nuevo, el casamiento de una infanta, la victoria en la batalla de Almansa, que tocaron campanas, etcétera, y todo eso que se ha hecho en todas las ciudades. Así que, pues un día, trabajando en el archivo, nos dimos cuenta de que por un problema, una riña entre curas, pues la fiesta de San Bernabé ese año no se iba a celebrar. Y efectivamente no se celebró, y al final hicieron una misa corriendo, en diciembre, recordando que no habían cumplido el voto, lo cual podía hacer que todo el capítulo municipal quedara excomulgado incluso, ¿no? Bueno, Fernando, pues vamos a celebrar con los logroñeses esta anécdota, si te parece, que además da lugar a que nuestro maravilloso escribano, cuando hace el acta del ayuntamiento, recuerde cómo está el mundo, madre mía. Ahora está mal, pero ¿qué decía el escribano? Fernando, ¿recuerda? Hoy sí, dice algo así como que lo voy a buscar por leerlo de una forma total y absolutamente literal, ¿no? El día 16 de noviembre, en el acta de reunión por la que ya están organizando las exequias del pobre Carlos II, del que se van a olvidar después porque van a haber muchos problemas por la organización de esas exequias, acaba de morirse también, a quien han invitado a las exequias, por supuesto, el obispo don Pedro de Lepe, que andaba por las posesiones más o menos del obispado por Arnedillo, y el hombre murió. Pero además, previamente, había dicho que no quería asistir al sepelio de don Carlos II en Logroño, a las honras fúnebres, porque no se sabía por qué, no iba a asistir, no iba a dar el sermón, lo cual provocó una gran preocupación entre los regidores del concejo. Bien, en tanto en cuanto él había dicho eso, a los pocos días el obispo falleció en Arnedillo, a donde había ido seguramente pues, de visita protocolaria o de visita de clérigos, ¿no? A visitar a las parroquias por ahí seguramente. Y entonces el escribano, dentro del acta, cuando los regidores se enteran el 16 de noviembre de que el obispo ha fallecido, tiene que decir ya lo siguiente, y escribe: por la misericordia de Dios, en este día se halla la Iglesia sin pontífice, España sin rey y el obispado sin obispo. Y esto fue una cosa tremenda que nos encontramos leyendo las actas de Logroño cuando estaban organizando las exequias del rey. El obispo para entonces ya había dicho que no iba a dar el sermón. No sabemos realmente cuáles son las razones. Quizás es que el hombre estaba muy ocupado visitando a sus parroquias por la zona de Calahorra, Arnedillo, Arnedo, etcétera, etcétera. Sí, pero tenemos que ser un poco mejores personas con este obispo. Sí. Y además con un obispo del cual hablaremos dentro de un rato, porque somos un poco sesgados en esto. En realidad el obispo estaba ya malito y estaba en Robles del Castillo cuando recibió la noticia de la muerte del rey
visitaban en Logroño al sermón. Entonces él lo que hizo fue dirigirse a Arnedillo, donde había unas aguas termales, etcétera, pero igual no era eso lo más importante, sino que ya se sintió realmente mal. Igual hizo como nuestro célebre Palafox, el obispo de Burgos de Osma, que se sintió mal en una visita pastoral y dijo, vamos a morir a Osma. Sí, y se fue a morir. Nuestro Es muy obispo, gracioso. pues se sintió enfermo. Lo cierto es que eso fue el comienzo de las grandes broncas entre los curas, que eran algo habitual a lo largo del siglo XVII. Y claro, el escribano también sabía que un mes o mes y medio antes había muerto Inocencio XII. Bueno, pero aún permite que te corte porque es interesante ver y conocer un poquito cómo se va organizando, se van organizando las exequias del bueno de Carlos II, fallecido después de larga y penosísimas enfermedades, evidentemente. Lo sorprendente del caso, vimos viendo las actas del ayuntamiento de Logroño, es que don Carlos II ya había fallecido el día 1 de noviembre, pero el concejo, los regidores, dirigidos por el corregidor, aún el 9 de noviembre se están reuniendo previendo que algún día este señor se iba a morir debido a sus achaques, ¿no? Y se decide por si acaso empezar a pensar en las honras fúnebres, que empiezan a organizarse definitivamente cuando conocen que el rey ha muerto. ¿Y cuándo conocen que el rey ha muerto? Saben que el rey ha muerto el día 12 de noviembre, o sea, 12 días después del fallecimiento. Claro, las comunicaciones evidentemente en España andaban así de lentas, ¿no? Y aún me parece que no eran tan lentas, No, porque no a ver, creas. en noviembre, ¿cómo se podía llegar el correo desde Madrid, en la corte, hasta una ciudad como Logroño, atravesando toda la montaña de Soria o las montañas de la meseta, ¿no? Efectivamente, a partir del 12 de noviembre empiezan a organizar las exequias. Sí, sí. Pero ese correo llegó un poco tarde. No te creas, los correos tardaban menos, ¿eh? Tardaban 6 días, 5 o 6 días y demás. Lo que pasa es que pudo tener inundaciones, pudo tener mal tiempo, en fin, sobre esto hay mucho que hablar. Un correo extraordinario a mediados del siglo XVIII hizo el recorrido Madrid-París, reventando caballos, durmiendo en la silla, en 6 días. En 6 días de Madrid. Esos eran los correos extraordinarios, ¿eh? Pues es el Eran correo de Miguel Strogoff. caballos y no dormían y hacían la burrada que era esa. Qué barbaridad. Napoleón se enteró en Bayona de lo que había pasado el 2 de mayo en Madrid el día 5. Imagínate cómo volaba ese caballo, o esos caballos que iban uno detrás de otro, de posta en posta, cambiando Caballos, claro. para hacer que las noticias llegaran a esa velocidad. La carta que hizo que los conspiradores del Senado acabaran con él, el día 20 de julio, llegó el día 19 por la mañana y había salido de Londres el día 8. 11 días, Londres, Madrid. ¿Qué te parece? Nadando a mucha velocidad, me imagino yo, no sé cómo. Por el Bueno, Atlántico. vamos a volver un poco a don Pedro Sí. de Lepe. Porque Al obispo, don Lepe. estaba enfermo, Don Pedro de Lepe. lo sé, por Concepción Fernández de la Pradilla, profesora, compañera, colega, historiadora, y por su marido, Ignacio Granado y Gelmo, que trabajó para esa tesis, La Rioja como sistema, en donde ya por alguna razón tropezó con Pedro de Lepe, seguramente porque Pedro de Lepe montó un sínodo aquí en el obispado de Calahorra. Recordemos que el obispado de Calahorra incluía La Rioja, incluía todas las provincias vascongalas y llegaba hasta el mar. Y ese sínodo fue muy importante. Don Pedro de Lepe fue un hombre muy considerado en la pastoral cristiana, escribió varias obras, era un tío listo, o sea, lo de listo como Lepe. Felipe Abad León, en el diccionario biográfico de la Real Academia, que está online, lo podéis comprobar todos, podéis consultar cualquier
biografía, pues le dedicó 2 o 3 páginas muy bien escritas, muy certeras sobre la personalidad de este obispo, que fue sucedido por otro completamente distinto. Le sucedió Mena y Borja, que cuando estalló la guerra de sucesión, nada menos que montó una compañía de clérigos a caballo con arcabuz. O sea que 2 mundos completamente distintos. Bueno, Sí, ¿no? Y además fue el que acabó con las disputas de los sí, clérigos. sí, sí. Los Debió de puso ser un obispo en muy duro y muy ejército militar. y acabó y les dijo que a partir de esos momentos él Todos impondrá asistir a todas las fiestas, habidas y por haber, ¿no? exactamente, sí. Porque no solamente no se celebraron las fiestas de San Bernabé, es que se negaron a ir a hacer Las, la las visita, autoridades civiles tampoco quisieron ir a las religiosas. tampoco quisieron ir al Corpus, que ese año pues se desluciría de una forma terrible, ¿no? Y desde luego no tenemos noticia de que se celebraron tantas fiestas como había en el antiguo régimen, muchas, ¿no? A lo largo del año. En fin, pero lo interesante es cuando comienzan las disputas, ¿no? Fernando, ¿te acuerdas? Sí, bueno, vamos a ver, por ejemplo, yo quiero detenerme un poquito en el bando, Primero es que se niegan solo jesuitas. no, ya verás, el bando por el que declaran el luto, que es Sí, muy interesante por cómo escenifica el escribano, sí, escribiéndolo y para que todo el público, el pueblo, se entere. Dice así más o menos, es un poquito largo, lo voy a recortar, leyéndolo. La muy noble y muy leal ciudad de Logroño, justicia y regimiento de ella, hace saber a todos los vecinos de cualquier estado, cualidad y condición que sean, hombres y mujeres de 12 años arriba, como el día de todos los santos, primero del corriente, a las 3 de la tarde, que Dios ha querido llevarse para sí al señor don Carlos II, nuestro rey y señor natural nuestro, lo que era la gravedad, ¿no?, de la jerarquización y de la majestuosidad de lo que era el monarca de la Casa de los Austrias en aquel momento, en cuya virtud manda que todas las otras personas, conforme al estado de cada una, vistan luto postrero y según y de la forma que se refiere en la pragmática del año 91, pragmática de 1691, que condiciona de alguna forma los lutos que se han de llevar en toda la corte. Eso es el paréntesis que hago, ¿no? Sabed cómo el día 13 del mes de diciembre que viene, de 700 estamos hablando, claro, se han de empezar a ejecutar las honras en la iglesia, y aquí hay una cuestión muy interesante, de Santiago el Real. Y aquí empieza el problema. Donde toca por su turno para que asistan a ellas, mandaré pregonar para que venga a noticia de todos. Claro, texto del siglo XVIII, comienzo del XVIII, un poco complicado y enrevesado, pero que creo que se entiende, ¿no? Las honras fúnebres deben de ser breves, dice aquí, más o menos el texto decía, y a ellas asistirían todos los capitulares como de costumbre. Y faltaría decir que habrían de asistir también todas las comunidades religiosas, los cabildos de las distintas iglesias, particularmente las importantes, y las comunidades religiosas, los conventos, franciscanos, mercedarios, jesuitas, muy importante los jesuitas, etcétera, que estaban en la ciudad de Logroño y que abundaban. Esto es una de las cuestiones más interesantes que hay. Luego ya empieza a aplicarse con muchos nervios la cuestión de las exequias, porque a su vez estamos coincidiendo, claro, con el advenimiento del nuevo rey. Y aquí es donde también tenemos serios problemas. Logroño es una ciudad fronteriza. Los franceses pueden estar al acecho. Los logroñeses tienen miedo de que los franceses pudieran volver al asedio como en 1521, por si la solución francesa que había decretado la Junta de Regencia dirigida por la propia reina gobernadora, doña Mariana, que había quedado viuda, claro está, habían decidido por testamento de don Carlos II, más o menos apañado con la dirección del cardenal Portocarrero,
que el nieto de Luis XIV, hijo del Delfín, don Felipe, fuera nuestro nuevo rey. Y aquí empiezan los graves problemas. Al rey le vienen bien a muchos castellanos porque son muy borbónicos, pero por otro lado hay temor de que no sea ese testamento aceptado por mucha gente. Aquí hay un problema serio. Hay que recibir al rey levantando el pendón en una ciudad pequeña como Logroño, y a la vez hay que despedir al antiguo rey. El problema es que se va a adelantar. El levantamiento del pendón del nuevo rey se va a adelantar en Logroño antes de las exequias de Carlos II. Y volvemos a las exequias. Es que las exequias no se celebraron. El pobre Carlos II se quedó sin funerales en Logroño, por el asunto que vamos a ir desarrollando, ¿no? De todas maneras, es interesante que en ausencia del obispo, pues se tiene que negociar quién va a dar el sermón. Ah, sí, un franciscano. Y entonces el ayuntamiento pone a votar a los capitulares, los regidores, es decir, lo que hoy llamaríamos los concejales. Y al final, en la votación, se inclinan por un franciscano, no por un jesuita, ni siquiera por el magistral de la Redonda, que en la votación. Entonces, bueno, eso ya, que sea un franciscano y no sea alguien tan importante como el magistral, pues hace que empiecen ya las discordias. Y los primeros que se sublevan son los jesuitas. Los jesuitas dicen que no van a asistir. Pero dicen que no van a asistir, José Luis, porque, por lo visto, el provincial de la orden no permite que asistan. Es algo que no se acaba de entender. El provincial tiene tanta autoridad que no permite que los distintos colegios de jesuitas que hay en las ciudades vayan a las actividades, porque es el provincial el que no deja. No me he metido en ese asunto, pero se lo puedo preguntar a mis colegas. Es algo interesante eso, porque a mí me sorprende también. Nosotros no vamos porque el provincial no nos deja. Sabe todo. Y a mí también me hizo sospechar que algo ocurría, ¿no? No tiene que ver con el asunto de la sucesión, espero. Si no, desde luego, yo estaría muy mal informado y muy desorientado. Pero en cualquier caso, el asunto es que estas comunidades de religiosos y demás se niegan a asistir a los actos, pero se niegan el día 13, es decir, cuando ya el túmulo ya tiene las velas encendidas, se está consumiendo la cera, la multitud está allí congregada y están esperando para que se celebre esa procesión que debe recorrer la ciudad, como luego recorrerá la ciudad, la proclamación del rey, de la que hablaremos ahora también, y hay un gran estupor. Los clérigos están reunidos en la Merced y allí se traslada el alcalde preeminente. Primera sorpresa para nuestros queridos logroñeses en un día festivo. ¿Saben ustedes cómo se llamaba ese alcalde preeminente, Fernando? ¿Cómo se llamaba ese alcalde? Don Lucas de Gamarra, alcalde preeminente, que... Gamarra. Era el alcalde en 1700. Y ese es el alcalde de preeminente, que se supone que era el alcalde de los regidores, el más antiguo, o el más... llamado en otras ciudades el alcalde mayor. El alcalde mayor. Dice, el propio, es interesante porque el alcalde preeminente es el que de alguna forma tiene que dilucidar el enfrentamiento que hay entre los distintos cabildos de las distintas iglesias. Pero el problema todo el problema proviene de que han decidido que sea en Santiago el origen de las vísperas y que se vaya a buscar allí a las distintas autoridades religiosas para todos juntos venir a las casas consistoriales después. Allí hay un enfrentamiento de preeminencias, de privilegios, de que unos clérigos quieren ser más que otros, porque los de la Redonda son más importantes que los de los conventos o que los de la Iglesia de Santiago. Calculo que allí había unos intereses terribles por ocupar espacio, por ocupar simplemente, por ser importantes, por estar más adelante ante el pueblo, que
que estaba abajo viendo las cosas. Primero Lucas Gamarra, el alcalde, se reúne con los que están deliberando en la Merced y de allí sale trasquilado. Y cuando vuelve al ayuntamiento se entera de que también se han revelado y no quieren acudir a los actos los de la Redonda y los de la Imperial de Palacio. Probablemente, por lo que dice Fernando, esa iglesia de Santiago es la iglesia más popular, es la iglesia donde había más indistinción de clases y de estados. La Redonda, sin embargo, era el orgullo, era la perlita de la ciudad, donde estaba el cabildo más rico y los hijos de las familias más importantes. Hay que tener en cuenta que en Logroño duró mucho tiempo el sistema de elección de clérigos en las parroquias. Es decir, que los parroquianos votaban qué curas querían tener, lo cual también provocaba enormes fricciones entre las familias y demás. Ya se sabe, ¿no? El primero de las familias nobles pues continuaba. El segundo muchas veces se le mandaba a la universidad y de ahí provenía que muchos de ellos pues fueran curas. El tercero iba para la milicia o incluso la diplomacia, cualquiera otra de las ramas. En este caso, la Ronda, la colegial y la imperial pues también se sublevaron, pero provocaron casi un motín, porque a las 10 de la noche estaban todavía deliberando el día anterior a que tuvieran lugar las exequias y hicieron esperar a Lucas Gamarra hasta las 11:30. A esa hora, según cuenta el escribano, se congregó numeroso público en la puerta. Estaban ya en esa reunión los clérigos en la Redonda, en el coro. Este coro que habían hecho. Lo tenemos aquí escrito por redacción original del escribano. Lee. A la parte de fuera había varios curas y frailes de distintas, estamos hablando de la Redonda, claro, distintas comunidades que el escribano, que fue el encargado de hablar con ellos, comprobó que iban retirándose en derechura hacia sus conventos, con lo que los actos se suspendían. El ayuntamiento se reunió inmediatamente. La situación creada era tan escandalosa que los regidores acabaron contentándose en solicitar a algunos de los cabildos que salieran con la cruz de su parroquia a recibir la corona enlutada. A esas alturas la tensión se había elevado y se empezaron a oír voces muy broncas en el Consejo. Y ahí es donde deciden por votación seguramente que fueran a Madrid a contar las cosas que estaban ocurriendo, por las que seguramente se suspenderían definitivamente las exequias, de momento al menos. Pero hasta ahora es que son las 10, dice después el escritor, el escribano, no la ha dado. Antes bien se halla noticioso el alcalde, se supone que es Gamarra, de que los comisarios de dicho cabildo de Santiago, los de la iglesia de Palacio, junto con los de la colegial, la Redonda, se han congregado y juntado en la dicha colegial, donde se halla para capitular por escrito lo que en esta función han de ejecutar a su gusto, sin detenerse. Y entonces el propio alcalde Gamarra, asistido por mí, el escribano, volviera a trasladarse a la iglesia, donde estaban concentrados los clérigos. Esto es la Redonda, para persuadir a los comisarios que se hayan reunidos de las 3 iglesias en dicha conferencia. Entonces el escribano sigue diciendo: hay turbación e inquietud. Se está refiriendo a un verdadero acto de fuerza, como tú has dicho, por parte de algunos regidores y la nobleza y los caballeros contra el cabildo, los cabildos distintos que no quieren aparecer, que no quieren salir. Siguen, señores, los caballeros, hay turbación sobre la dilación de ustedes. Hagan el favor, devuelvan a la puerta y se cierren, dice el escribano, que con esta noticia cerraron la puerta principal que corresponde a la Capilla de los Ángeles, y hallé que la tenía ocupada el dicho don Lucas Gamarra, deteniendo la gente para que no entrase y diciendo: caballeros, señores, deténganse ustedes, que los cabildos saldrán a recibir la corona y acompañar la ciudad como la han hecho hasta aquí. Y de la parte de afuera respondía: de ser luego, y como es razón, y hasta tanto que lo aseguren y firmen. En fin,
hay todo este escrito en el acta correspondiente, creo que es el día 14 de noviembre, para justificar, según dice el escribano, que después de todas estas cosas no tenía solución la procesión, el sermón y las honras fúnebres definitivas con el funeral por el alma de don Carlos II. Y en medio de ese cabreo está la proclamación del rey. Y aquí dice, el día 16 finalmente dicen que han hecho mucho gasto. Así, es que han hecho mucho gasto en todo. Hay mucho gasto. Realmente no tienen dinero porque el ayuntamiento está en concurso de acreedores desde 10 años antes. Y por tanto, como no tienen dinero, van a coger el dinero presupuestado para la corrida de toros de San Bernabé y lo van a emplear en esto. Fíjate, la corrida de toros que se ha de celebrar, estamos en noviembre, al año siguiente, en junio, y ya están pensando en de dónde sacar el dinero. Pues no habrá toros para San Bernabé. No hay toros para San Bernabé. Y atención. Y aquí vienen los problemas otra vez. Por tanto, ya San Bernabé tiembla, ¿no? Ya sabemos que no se va a celebrar. ¿Por qué digo que sin toros no hay fiesta? Porque el toreo de entonces, el toreo popular, el toreo no noble, el toreo noble era el toreo a caballo, es decir, el rejoneo, el toreo de a pie eran comedias con los toros. A veces no solamente con los toros, a veces les llaman perros, incluso hay a veces fiestas con un perro, un toro, un oso, y en fin, toda la clase de barbaridades que puedan imaginar. Pero lo importante es que los toros se mataban. Y como se mataban, y no había frigoríficos y conservantes, había que comérselos. Y era el momento, el fragor de la fiesta, en que además los pobres comían. Porque la dieta no abundaba en carne, ¿eh? La dieta era una dieta muy vegetal, y cuando había carne para el puchero, era el día grande. Y por eso los pobres, la ciudad, la gente, pues recibía con una gran alegría que hubiera toros en las ciudades. Que hubiera toros o no hubiera toros era definitivo. Eso significaba que era un pueblo próspero, feliz o no. Al rey Felipe V, que ya venía para acá en estos momentos, cuando llegó a Vitoria, los vitorianos le dieron una corrida de 20 toros. Y no fue aquí donde dijo, ¿y por qué no sacáis más toros? Que quería más toros. Venía de Versalles, seguramente no había visto nunca una corrida, pero venía bien instruido de Luis XIV, porque le había dicho, claro, cómo era la España. Luis XIV se había casado con una infanta española, de manera que bien lo sabía. Y le dijo que, ante todo, no había que contrariar a los españoles en nada. A él le tenían que gustar los toros, él no tenía que meterse para nada con la Inquisición, tenía que hacer limosnas a lo que eran muy aficionados los españoles, y tenía que dejar mostrarse en público más que lo que era habitual en Francia. Es una distinción de la monarquía española en aquel tiempo, que se mostraba más. Salían en carrozas sin correr las cortinillas, etcétera, etcétera. Así que, por eso en Vitoria dijo que le pareció muy bien y que si no había más toros, y corrieron y mataron nada menos que 20. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero el caso es que había que, a su vez, proclamar rey a Felipe V. Claro, claro. Había que proclamar rey a Felipe V y había que hacer una cosa: estar pendiente de por dónde venía. Y venía, evidentemente, por lo que hoy es la carretera nacional, ¿no? Que va a Madrid, y que por Burgos, por Miranda, por Pancorbo. Pero estas ciudades estaban muy cerquita de Logroño, de manera que el ayuntamiento envió un par de representantes, de comisarios, a caballo, simplemente para que se sumaran a las vivas, a los vítores que había que dar al rey cuando pasaba por todos los pueblos y ciudades de la ruta. Esto realmente nos da a conocer algo que es muy interesante, y es que los españoles hacía mucho tiempo que no veían a un rey a caballo. Carlos II no le habían podido montar al pobre porque era muy deforme y prácticamente no lo pudieron subir. Pero el viejo Felipe IV había muerto en 1665, ya ni se le recordaba. Y los anteriores igual. Ahora venía un rey que iba a cumplir 17 años a la llegada a España. Era un rey alto, guapo, mozo, soltero, y a caballo dirigiendo, caracoleando delante. Y enseñado por su abuelo Luis XIV, que le había Gallo Capón, asesorado.
Así que hay que imaginarse el jolgorio, la alegría. Para muchos, el cambio de dinastía, franceses, con el odio que había a los franceses, se había desarrollado siempre. El odio que había en la ciudad donde se recordaba el gran día de San Bernabé, porque era la victoria contra los franceses, contra los enemigos, a los cuales ya Albia de Castro ya les tacha incluso de herejes. Pues porque vienen con las tropas de Asparrov, vienen algunos ya que están trufados de herejía, dice luteranos, porque ya en Alemania ya había Lutero proclamado las tesis en la catedral, en fin, y ya se había empezado a gestar el luteranismo y demás. Por tanto, podrían haberse infiltrado ahí. Dice Albia de Castro, que es un hombre que escribe el memorial por la ciudad de Logroño, publica Lisboa, en 1630, es un hombre del conde de Duque, y es un hombre muy advertido, muy listo, políticamente muy inteligente para incluir la gran hazaña de San Bernabé como uno de los grandes valores de la... Por eso recibió Logroño el título de muy noble y muy leal, precisamente de las manos de Carlos V. Y por tanto eso había que explotarlo. Había que explotarlo a favor de la burguesía comercial que había en esos momentos, que habían sido comuneros, pero nada mejor que decir que después habían sido unos grandes héroes defendiendo a Carlos V, porque Logroño es una de las ciudades que primero se subleva a favor de la comunidad. En Logroño hay un par de asesinatos y hay una quema de la casa de un contador y demás muy tempranamente. Así como en Aro no hubo, pues gracias a los condestables, que habían firmado con la villa un acuerdo y demás, y en Nájera, sin embargo, también fue muy dura en las comunidades, hubo algún ahorcado por el duque de Nájera. Así que nos ponen en antecedentes estos textos de Albia y otros de ese odio que hay a los franceses, y esta dinastía nueva es una dinastía francesa. No obstante, pronto se congració y Logroño fue una de las ciudades más leales a la nueva dinastía, como demostró luego cuando estalla la guerra de sucesión y los aragoneses se sublevan en 1706 y llegan incluso a Tarazona y piensan que van a llegar a Alfaro y entonces se arman y se llevan soldados allí y ahí se demuestra de nuevo, por esa intervención de Mena y Borja, el obispo, creando una compañía de fusileros con clérigos, que hay una gran lealtad borbónica en todo momento, desde el principio, a favor de este joven mozo, esbelto y guapo, que se va a casar al año siguiente con María Luisa Gabriela de Saboya, su primera mujer, de la que nacerá un rey muy interesante, Fernando VI. Fernando VI, pero también antes Luis I. Primero, claro, sí. El efímero. Breve. Bueno, es interesante, que si no, no pasamos de aquí, ¿eh? Estamos en 1700. Pero es interesante ver cómo organizan que también los fastos de la proclamación del rey. Pero que tiene lugar muy bonito, porque vais a ver cómo lo que describe y el recorrido que hace la procesión que va proclamando al rey es la procesión de los banderazos de San Bernabé. Casi se tremola el estandarte, como dicen, es decir, se hace el banderazo en los mismos sitios. Es que el acta de la que deciden, que es curioso también, vuelve a aparecer el alcalde Gamarra, para que en nombre de esta ciudad el día 5 se celebre la ceremonia del día 5 y lo levante el pendón de don Felipe V y recibido de su mano llevando la derecha del dicho señor corregidor y cogiéndolos a ambos en medio el señor don Lucas de Gamarra, alcalde preeminente, y el señor, otro apellido sorprendente y curioso aquí, muy conocido, el señor don Jerónimo Ponce de León, como regidor más antiguo, y los demás capitulares delante, incorporados y unidos con los caballeros de la ciudad, se salga. Y la salida es de esta manera: por la puerta que cae a la caballería, calle de la Villa Nueva, Rúa Mayor, la Costanilla, por la Merced, la vuelta por el convento de San Agustín, la calle de Reventia, Portales actual, hasta por el convento de San Agustín, la calle de Reventia, perdón, donde estará el tablado
adornado y compuesto con su dosel, y a él han de subir solos el dicho señor don Lucas de Samaniego, que ha de llevar el estandarte, el señor corregidor a su lado siniestro, y los señores preeminente, el alcalde, y el regidor más antiguo, que los han de recibir en medio y los cuatro esquinas de dicho tablado, han de estar delante todos jurados más antiguos, con sus gramallas y mazas, etc. La escena contiene todos los aditamentos, tablado con dosel, el corregidor a un lado, el rey, el estandarte del rey, los jurados más antiguos, y simbolizan todas las tradiciones con las gramallas, con las mazas, con las armaduras, con los reyes de armas. Y estando, dice, sigue escribiendo él, estando en esta forma, bajo el escenario está el pueblo, está por cada uno de los dichos jurados y reyes de armas, separadamente hablando con el pueblo, se ha de decir. Y aquí vienen los recuerdos en San Bernabé. Oíd, oíd, oíd. Y a este tiempo el señor de Samaniego ha de tremolar el estandarte real diciendo: Castilla, 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 por el rey don Felipe V incontinente, por el pueblo se ha de responder afectuosamente: viva, 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 y de esta forma se ha de repetir 3 veces. Y hecho lo referido, se bajará después de dicho tablado, se proseguirán hasta las casas del ayuntamiento por la puerta del mercado. El ayuntamiento o las casas consistoriales, o como se les llamara entonces, debían de estar más o menos por la plaza de San Bartolomé actual, ¿no? Y en dicho balcón, entonces, don Lucas de Samaniego entregaría el estandarte a los señores corregidores, como habiéndoles levantado por el rey don Felipe V, nuestro señor, que Dios guarde, y se lo volvía a entregar, y reunido en dicho señor, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy largo esto, pero es así, todo el ceremonial protocolario, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, esto es el día 5, el 13 se ha de celebrar las exequias de Carlos II, el 14, el 15 y definitivamente, porque hay un enfrentamiento total, primero entre los propios clérigos, pero después evidentemente entre las autoridades y los clérigos, y no va a haber toros para San Bernabé. Definitivamente las autoridades deciden no asistir ya a más fiestas, ni más historias, y se acabó. Y por eso luego San Bernabé sin toros, definitivamente. Bueno, porque se ha gastado mucho dinero en la procesión. En la procesión por la que se organiza el dosel del pendón del rey, y se organiza con todos los señores hidalgos, nobles, todos los señores, las autoridades capitulares y el pueblo alrededor. Es una procesión que se hace a pie. Antes se hacía o se hubiera hecho con caballos, porque no hay dinero para pagar caballos en estos momentos. Igual que no ha habido dinero que se ha sacado para pagar todos estos costes a los toros de San Bernabé. Y así nos quedamos. Solo queda el voto de San Bernabé. Y aún hay que gastar más, porque finalmente, a pesar de que el corregidor no quería, mandaron a Madrid a Martín de Oribe para que fuera a buscar abogados y pleitear y poner en conocimiento del Consejo de Castilla lo que había ocurrido con los religiosos de la ciudad de Logroño. Eso al corregidor no le interesaba, y hasta se sacó una disculpa que evidentemente sonaba falso, que había una ley que impedía que fueran los de Logroño para allá y tal, y en realidad es que al corregidor no le gustaba que sonara algo que había ocurrido durante su mandato que pudiera evitar que pudiera manchar su currículum, diríamos hoy, ¿no? Porque Logroño era una ciudad de paso, digamos. Aquí lo que había que hacer era congraciarse con la oligarquía y esperar a que saliera un puesto mejor en cualquiera de los muchos consejos, etcétera, para poder ir medrando en la vida, ¿no? Para eso los corregidores de Logroño por eso no se olvidaron dar mucha guerra. Trelles, el único, el pobre, que le tocó lidiar con la expulsión de los jesuitas y la venta de sus bienes luego, y por eso le acusaron de haber metido la mano de algo de corrupción y demás. Pero normalmente los corregidores en Logroño pasaban una vida plácida durante 4 o 6 años y no eran de aquí, no les interesaba demasiado los problemas,
y pronto se iban. Así que intentó que no fuera ningún emisario a Madrid, pero don Martín de Oribe cogió su caballo y se plantó en la corte, y ahí por el mes de mayo así les comunicaba cómo iban las noticias, entre una de ellas que acababa de pagar 4 doblones de oro a uno de los procuradores del Consejo para que el asunto fuera adelante. También interesaba a Martín de Oribe que el Consejo les diera autorización para gastar, seguramente creando deuda, porque dice de los bienes de propios, ¿qué bienes de propios? Están embargados. Pues confiaban todavía en que pudiera venir alguna cantidad con la cual pudieran celebrar los toros. Pero ya en mayo se acabó, ya no hay forma, y por tanto deciden, además hacen constar que se suprime la fiesta de San Bernabé. Pero fíjate qué fechas, ¿eh? Pues estamos hablando de que todos los problemas surgen en noviembre y resulta que está en mayo el señor Martín de Oribe todavía intentando conseguir algún tipo de favor o de subvención por parte de la corte para poder celebrar algo. Era imposible. Para entonces seguían estando enfrentadísimos autoridades y cabildos y conventuales. Y pasa el verano y entonces no se celebraba San Mateo, ¿eh? Había una feria de ganado, pero posteriormente además. Y por ahí, por octubre, noviembre, recuerdan que no han cumplido con algo que no pueden dejar de hacer, que es el voto de San Bernabé. No ha habido fiesta, bien, pero el voto hay que cumplirlo, y eso exige unos ciertos actos, que yo creo que son los actos que vamos a celebrar mañana, a pesar de claro, eso sí se celebran, los votos. Luctuoso. Eso no se puede dejar de hacer. Esa misa, esa acción de gracias por los caídos en el sitio de 1521, del cual el año que viene se cumplen 500 años, estamos en el 5º centenario, eso no se puede dejar de hacer. De manera que a toda prisa van dando fechas y ya deciden que finalmente lo van a hacer el día. Adivinen ustedes, ¿qué día? Ya metidos en Navidad. ¿Qué día celebran el voto de San Bernabé? Que correspondía al 11 de junio, que es el día en que se levanta el sitio de 1521. Pues lo celebran, si no recuerdo mal, el día de la lotería, ¿no, Fernando? 22 de diciembre. Sí. El día de la lotería se ponen a cumplir el voto de San Bernabé. Comida gremial, misa de acción de gracias, etcétera, etcétera. Porque dice el escribano, viene a decir algo así como: la víspera 22 de noviembre, por la noche se pondrán luminarias en las casas consistoriales, fuegos y cohetes, y acuerdan también los caballeros que llevarán el santo en la procesión. Ya no hay más noticias después de que haya más enfrentamientos, pero no, la procesión debió de celebrarse entonces, con el santo. Llevado entre luminarias y cohetes y fuegos. Han datos, por si acaso, con cumplir ya estaba bien, ¿no? Era lo único que debieron de hacer. Pero todo a su vez porque habían celebrado antes un funeral o una misa que no tienen seguridad de que les vaya a funcionar. Entonces lo deciden en un acta, en una reunión posterior, diciendo: hay que celebrarlo como Dios manda. El voto de San Bernabé, hay que fijar una fecha y celebrarlo de verdad. No vaya a ser cosa que nos caiga aquí una tormenta muy seria. Y deciden celebrarlo este día, 22 de diciembre, ya sin más problemas. Total que al rey Carlos II no se le hacen homenajes por enfrentamientos y porque no ha habido toros y porque no se puede hacer, porque no asiste nadie por enfrentamientos entre ellos. Las fiestas de San Bernabé tampoco, pero sí se proclama rey, a quien aceptan muy bien los logroñeses. Al final a don Felipe V, rey Borbón, el primer rey Borbón en España, en la corte española. Bueno, podemos recordar, ya que estamos en San Bernabé, cuál es el origen de la fiesta, que es muy conocido, y todos los historiadores, cronistas, estoy recordando ahora a Jerónimo Jiménez, pero antes de él a Francisco Javier Gómez, hijo de Antero Gómez, los dos grandes cronistas del siglo XIX,
que escribieron ya sobre el sitio. En realidad lo que hicieron fue prácticamente copiar a Alvia de Castro, porque no hay más fuentes. Es que no hay actas de 1521, hay muy pocos datos. Y por tanto lo que se conoce es poco. Y además está literaturizado por Alvia de Castro. Don Fernando exageró lo que quiso. Inventó muchas cosas que tomaba de Salustio o incluso de Herodoto, de Jenofonte, de quien fuera. Y decía, así como en la vieja Roma y tal y cual las mujeres se mostraron heroínas y demás, así también las mujeres de Logroño salieron a defender con sus pechos, cuando no hubiera moradores en la muralla, ellas le sustituirían, etcétera, etcétera. O sea que son cosas muy fabulosas que alimentaban el mito del sitio, que, bueno, pues un sitio, ya le seguiremos llamando siempre así, porque el mito se sobrepone a la historia y forma una historia con la historia real. Santiago de Compostela probablemente no está enterrado en Santiago. Pero no está enterrado en Santiago, no está, el apóstol no está enterrado en Santiago, no pudo llegar en una barca de piedra, etcétera, etcétera. Pero durante miles de años, durante 1000 años, eso ha producido un impacto en las generaciones que se han sucedido, que han continuado las peregrinaciones, han mantenido un espíritu, un sentimiento, han provocado una vía de comunicación, una vía económica y una vía de comunicación de los saberes. No hay más que ver cómo se difunden el arte gótico, por ejemplo, o cómo se difunden luego las torres, que finalmente son tan parecidas, ¿verdad? ¿A usted no le parece que hay un parecido entre las torres de la Redonda, la torre de Santo Domingo de la Calzada, la torre de Ábalos, la torre de Ollón y las torres de Santiago de Compostela, que sí deben parecido? Pues miren ustedes, claro, piensen, reflexionen sobre el asunto, ¿no? Bien, en cualquier caso, el mito de 1521 ha alimentado las generaciones de logroñeses y les ha hecho tener una cohesión como ciudadanos, como pueblo, como un sentido, el orgullo de la propia patria chica. Y por tanto no es el momento durante las fiestas para venir a aguarle a la gente el asunto y decirle, no, no eran franceses, eran navarros. No, 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 no. No. Bueno, tampoco debió de haber tantos caídos, me imagino. Probablemente, no, pues claro, porque probablemente no hubo más que un par de hechos de armas con algún arcabuzazo, y si tiraron las culebrinas y las bombardas que traían los franceses, pues hicieron más ruido que otra cosa, porque en aquel momento la artillería no estaba desarrollada. Y por tanto, los logroñeses, eso sí, siempre se mostraron muy ufanos de haberles capturado las piezas de artillería a los franceses, que guardaron en el Rebellín, y las llevaron, dice Alvia de Castro, al levantamiento de los rebeldes aragoneses en 1591. Pero luego los logroñeses las llevaron al sitio de Fuenterrabía y allí las perdieron, no las trajeron ya para casa y se perdieron las culebrinas y los cañones que habían llevado, que eran lo que les habían tomado a los franceses una vez que levantaron el campamento y lo dejaron todo. De todas maneras, porque parece que llovió y se les inundó, además los logroñeses soltaron todas las acequias para que el agua les inundara el campamento, o sea que les hicieron algunas putaditas, ¿no? Pero bueno, salvo eso, la tradición que mantiene el capitán Vélez de Guevara, el concejo abierto es muy interesante, la coherencia de una ciudad que se expresa en que cuando llega un momento de emergencia se junta toda la ciudad, en este caso también en la iglesia de Santiago, la iglesia más popular, y allí en la iglesia de Santiago se tiene un concejo abierto. Un concejo abierto quiere decir que se tiene un concejo, una sesión de ayuntamiento con todo el pueblo, con todo el que quiere acudir. Y allí es donde se hacen las grandes declaraciones de alarma, de a la guerra, si quieren guerra la tendrán, viva Castilla, viva nuestro rey Carlos I y demás. Y de allí ya se sale pues a reparar la muralla, que siempre suele estar en malas condiciones, porque, entre otras cosas, cuando había habido guerra aquí, ¿y cuándo volverá a haber luego? Hasta la guerra de la independencia, Castilla se vio libre de guerras. De manera que yo me acuerdo que cuando vi el pregón, hace 30 y tantos años, del día de San Bernabé, después ya no se lo han vuelto a encargar a nadie y siempre por eso lo da el alcalde, porque yo estaba en aquellos momentos obsesionado con el pacifismo, era joven, y en vez de hablar de la guerra de 1521, de las culebrinas, de los bombardeos, de la Puerta del Camino, que es lo que hay que hacer un 11 de junio, o el día anterior, el día de la víspera,
yo me dediqué a hablar de la paz, a citar a Gandhi y cosas de este tipo. Yo creo que se para todo el mundo que dijeron, este profesor jovencito y loco, vamos a dejarle en sus archivos y en sus cosas y no nos vamos a meter nunca más. No Y que a partir de entonces dices que el pregón ya lo da el alcalde. Pero bueno, pero hoy estoy dispuesto a hacer un discurso. Estamos dispuestos los dos, Fernando, ¿no? ¿A que sí? A hacer un discurso de enardecimiento. No, es una pena que estos días no se celebren cosas tan bonitas como Mira que le habíamos ilusionado la los fiesta. disfraces, las vestimentas tan bonitas que también hay allí discusión si son auténticas o no auténticas de la época, porque hay quien dice que no, que claro, la gente quiere salir muy guapo y no vestían así exactamente los del pueblo, los grandes señores a lo mejor, pero los del pueblo no creo. En lo que hay que insistir mucho es en que esta invasión de los franceses de 1591 no es la de 1808, después del 12 de marzo. Cuidado con eso, que hay gente que todavía se equivoca. Madre mía, estamos 3 siglos antes. Sí, pero hay que tener cuidado, sí. Bueno, pues viva 1521, viva los viva San Bernabé, que mañana empieza, hoy empieza realmente. Y que nunca más se tenga que suspender la fiesta. Efectivamente, yo creo que no va a haber más ocasiones, supongo. No, y sobre todo si son por razones como esta que este año estamos sufriendo. Que todo se arregle y se solucione. Pues muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Felices fiestas. Por mi parte, felices fiestas.